Ok, bueno, lo primero que quiero agradecer es a todos los presentes aquí el día de hoy. Quiero agradecer también a la Dirección de Cultura y a la UCB por brindarnos su apoyo. Quiero agradecerle a Alex Delgado, el diseñador que con paciencia y trabajo de honor nos armó pues toda la imagen del festival. También quiero agradecer a los jurados. Quiero agradecerle a Héctor Puche, que está aquí ahorita grabando pues con nosotros el día de hoy. Pero especialmente le quiero agradecer a todas las personas que inscribieron su película en el festival porque pues hacen la diferencia y confiaron en nosotros en un festival que no existía hasta este año pues que empieza. Así que nada, muchas gracias. Hacer cine en Iberoamérica es una labor bastante cuesta arriba, bastante compleja. Normalmente este tipo de voces en Iberoamérica no son tomadas en cuenta. No son de las primeras opciones de los fondos. Muchos de estos proyectos normalmente son excluidos porque se atreven a imaginar un mundo que no es binario, un mundo que no sigue las reglas de la heteronormatividad. Pero los vientos de cambio se sienten en el ambiente, las luchas que por años han dado los activistas de la comunidad LGBT han logrado que el mundo se vuelva más inclusivo. Y poco a poco han ido cayendo los tabúes y derribándose las visiones de mundo que poco o nada entienden de la terca realidad. Porque los homosexuales han nacido en el mundo generación tras generación tras generación desde tiempos inmemoriales. Y están naciendo en este momento mientras leo estas palabras y van a seguir naciendo en el futuro, porque son una parte natural de la raza humana. Y ese hecho pragmático no se detiene con asesinatos, no se detuvo con segregación en el pasado y no se detendrá en el presente ni en el futuro con cualquier forma de desprecio. Este festival de cine nació para ayudar a dar voz a los que históricamente han sido excluidos, para ayudar a replicar un discurso de vida y de inclusión. Hoy aquí en Venezuela vamos a tener la suerte de exhibir para el público presente en esta sala 3 películas que creo que son muy valientes y creo que son muy valiosas. Soy Sasha Ginette Yvette López de Panamá, Súbito Destello de Mao Irigoyen de México y Sexo y Revolución de Ernesto Ardito. Por ejemplo, uno de los cineastas venezolanos, uno de los pocos cineastas venezolanos que ha logrado pues, hacer cine gay, ha hecho documentales, ha hecho películas de ficción. He hecho 2 películas donde hay una temática LGBT, por ejemplo, un documental que se llama Tíos, porque creía que había que hacer algo sobre un tema social de los excluidos, a las personas adultas mayores con los problemas que tienen los adultos mayores en Venezuela y más aún los homosexuales. Pero también hice una película de ficción que se llama Bárbara, pero realmente ahí lo que me interesaba era el diferente en el llano, un travesti que llega ahí por casualidades de la vida. Cuando tú te enfrentaste a la entrega de tus proyectos que tenían estos personajes particulares, ¿tuviste algún tipo de nivel de problema? Un día la financió la Villa del Cine, se la dio terminación, pero en Bárbara, cuando lo metí la primera vez, me mandaron una carta al Senado que decía que cómo era posible que el guión humillaba, o no recuerdo el término, a un personaje venezolano como Doña Bárbara. O sea, el travesti se metía en la piel de Doña Bárbara, que no era posible. Y yo tenía financiamiento de México y se cayó el proyecto, y de Ibermedia. Aquí lo que pasa es que hay mucha gente que en esas comisiones, no todos, evidentemente no todos, que todavía son gente muy retrógrada, quizás, bueno, también porque son gente de extrema derecha y algunos de izquierda que son también muy extremistas, porque como decía Pedro Lemebel, en la izquierda también mucha gente anti-LGBT por el estalinismo, o sea que estamos entre dos enemigos, digamos, históricos, que es la extrema derecha o la derecha en general y la izquierda anquilosada. La homofobia, la transfobia no son asuntos de ideología, son de seres humanos. Independientemente de la ideología política que se siga, hay todo un sistema que nos ha ido imponiendo algunas estructuras y modelos y maneras de ser y de vivir y de comportarnos y de existir en sociedad, que obviamente
comunidad LGBT como se conoce. Lo que estamos solicitando y lo que exigimos es inclusión. Históricamente, las mujeres hemos estado relegadas debido a toda la estructura patriarcal y el dominio de los hombres, y eso es una realidad. Y eso por extensión ha afectado a las personas LGBTI. La realidad en Argentina fue terrible. Vimos todo lo que hacían, es decir, lobotomía, electroshock, había terapia para intentar cambiar a la gente, la mataban a la cárcel, le incendiaban la cárcel, es decir, pasaron por cosas terribles. Pero hoy en día, Argentina, para mí, desde hace 5 años, lo menciono y lo resalto como un ejemplo a seguir de la cantidad de cosas en las que han avanzado. La inclusión en Argentina, no solamente para las mujeres, sino personas LGBTI, es un modelo a seguir en el continente. A mí me gusta esa película por la reconstrucción que hace a través de imágenes que muchas veces no nos gusta, otras no. Esa es una manera de hacer cine que es muy poco vista, más en un país donde nosotros no tenemos archivos, donde aquí cualquier cosa que queramos documentar de lo que haya pasado no existe, que la memoria es la inmediata, la que podemos recordar. Entonces yo admiro esa película desde el trabajo creativo, que se dedicó a buscar imágenes que tal vez sean clichés, están reforzadas, sean manidas, sea todo, pero él cuenta la historia de los activistas que están allí, que es a lo que le da color, que es a lo que le da la voz, que son los que cuentan una historia poco conocida también en el mundo general de lo que ocurrió en Argentina, porque ellos siguen hablando de sus problemas y nosotros no lo hacemos. Una película con un discurso un poco conservador en el modo como se trata todo el tema gay en relación con películas anteriores, con documentales anteriores, ¿no? Un poco panfleto, si se quiere, pero sobre todo que si uno quiere transgredir o si uno quiere captar la atención de un público que no tiene por qué ser exclusivamente gay, la transgresión y la provocación tiene que ir acompañada de otra forma de hacer las cosas, no esta forma un poco de los 60, 70 de la izquierda, el cine de la izquierda. Me recuerdo un poco, tiene sus valores, que yo creo que en algún momento donde el contrapunto, digamos, entre la banda de sonido y la banda de imagen, de repente un personaje está contando algo importante, en serio, las imágenes van como por otro lado, un poco desconcertado. Eso me parece interesante, pero efectivamente sí, yo creo que una película que se parece mucho a los documentales digamos, de la revolución de los 70 y los 60 y hasta de los 80, digamos, ¿no? Es que en Venezuela, indudablemente, como en otros países de Iberoamérica, hay muchas luchas por hacer todavía. En Venezuela todavía no hay ningún derecho de los homosexuales, todavía las personas que transitan género pues no tienen ningún derecho a la identidad. Este documental evidentemente tiene una funcionalidad política clarísima de la historia argentina, que nosotros probablemente estamos en un estado de las cosas, de la política, en la que el cine militante todavía tiene una cabida. Creo que era mucho más diverso el cine en los 80, cuando Super 8 podía hacer lo que tú quisieras con una cámara, tenían menos rigores y vacatería en cuanto a la selección de los temas, era porque había más riesgo. Los LGBT en Venezuela tenemos algo que celebrar. Desde el punto de vista legal, te puedo mencionar un par de cosas. En el año 2008 hubo una sentencia, la sentencia 190 del Tribunal Supremo de Justicia, que fue además un caso de unión afirmativa de la organización que yo coordino, que dijo varias cosas que para ese momento fueron importantes, y es que en Venezuela el artículo 21 prohíbe la discriminación por razón de orientación sexual, que no está allí de manera explícita, pero que quedó clara en esa sentencia. Y ese es un instrumento legal que tenemos y que muchas personas no lo conocen.
En 2017 hubo otra sentencia del Tribunal Supremo, la 1187, que hace dos cosas importantes. Amplía la definición de familias al hablar de un grupo de personas que comparten deberes, responsabilidades, amor, cuidado, etc. Y así reinterpreta el artículo 75 de la Constitución que se refiere a las familias. Esas son dos sentencias muy importantes que han salido del TCJ, son instrumentos legales que tenemos. Y este año, en marzo, salió otra, que fue la derogación parcial del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar, que penalizaba las relaciones entre adultos del mismo sexo dentro de las Fuerzas Armadas, y lo penaba con expulsión de las Fuerzas Armadas y cárcel hasta 3 años. Se creó una Defensoría Nacional especial para personas LGBT y se creó una Fiscalía especializada para personas LGBT. ¿Cuál es el problema y por qué no es tan positivo? Y eso es lo que requiere de nuestra participación, es que son instituciones que no cuentan con personal suficiente, no cuentan con un presupuesto adecuado, y el personal, el poco que tienen, bueno, carece de la preparación y el conocimiento para atender a personas LGBT de manera diferenciada. No especial, sino diferenciada. Entonces son instituciones que están aquí, que existen, pero que nos toca a nosotros exigir que esas instituciones funcionen con el nivel de capacidad necesario.